presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Agradecemos la participación en esta charla virtual que hemos programado con ustedes con el Grupo Financiero Acobo, donde nos van a hablar sobre el análisis del entorno económico y las perspectivas de inversión para lo que resta de este 2023. Y tenemos a la experta Adriana Rodríguez y les quiero comentar un poco sobre ella para que ustedes sepan la experiencia que tiene, porque ella tiene una maestría, es economista, es experta en análisis y gestión de inversiones y, bueno, ya tiene más de 15 años de experiencia en temas de asesorías y análisis del mercado nacional e internacional, también en la parte de gestión de portafolios y es jefe de estrategia de inversiones de mercados bursátiles. Actualmente ella es la gerente de Acobo del puesto de bolsa, así que, como siempre les digo a ustedes, es una persona que tiene mucha experiencia, que ya tiene muchos años trabajando en el tema y que la idea es que ella empiece su charla y su exposición, ustedes vayan haciendo las consultas que tengan en el chat, yo las voy a estar revisando y una vez que Adriana finalice, pues vamos a irle haciendo las preguntas uno por uno para aclarar sus dudas, ¿de acuerdo? Siendo así, Adriana, muchísimas gracias de parte de la Cámara de Industrias por aceptar esta invitación, por ser parte de estas charlas virtuales que programamos semanalmente y sabemos que es un tema de bastante interés para las organizaciones. Entonces, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, no, muchísimas gracias. Más bien, de parte de Grupo Financiero Acobo, para nosotros es un placer compartir estos espacios con ustedes y todos los aquí presentes. Esperamos que la información que traemos, pues no solo sea de interés, sino que también principalmente sea de utilidad, ¿verdad? En sus decisiones, ya sea en empresas o a nivel personal. Entonces, Tatiana, bueno, si gustas, empezamos de una vez con el Adelante. material que les compartimos, que les vamos a compartir. Bueno, queremos hablarles del entorno económico y perspectivas de inversión para hablar satisfactoriamente de lo que son las perspectivas de inversión, pues es importante, primero, pues hablar un poquito de cómo está el entorno económico, cuáles son los fundamentos, qué es lo que estamos viendo y por qué estamos pues manejando las perspectivas que estamos manejando en materia de decisiones de inversión. Entonces, para arrancar por el tema de lo que se llama los fundamentales de la economía, arrancando en Costa Rica, vamos a empezar revisando un poquito lo que es el índice de actividad económica. Este índice que es mensual, pues es una aproximación bastante cercana a lo que eventualmente vamos a tener como crecimiento de la producción o lo que llamamos los crecimientos del PIB. Actualmente estamos viendo una actividad mensual que está ubicada en un 6.4. Si ustedes ven en nuestro gráfico, es la última columna gris que se ve que viene con una trayectoria al alza. Vean que si bien se ve más bajita que lo que tuvimos en el 2021, en realidad este 6.4 es un crecimiento robusto para lo que hemos visto en los años fuera de pandemia, hablando de lo que fue el 2017, 18, 19. En realidad teníamos ratillo de no estar viendo la economía con este tipo de crecimientos y podemos ver que es un crecimiento que no es un efecto, digamos, de contabilidad o efecto base, que sí fue lo que tuvimos en el 2021, sino que efectivamente estamos viendo una economía que está carburando, por decirlo de alguna forma, en algunos de sus sectores. Ojo que este crecimiento de 6.4 no es un crecimiento homogéneo, o sea, no todos en las mismas industrias vamos a tener la misma opinión de cómo está la actividad económica. Esto se ve reflejado principalmente cuando vemos ahí la línea roja, que esa línea va más bien a la mitad, ¿verdad? Un 3.5 quiere decir que la velocidad a la que se está expandiendo es una velocidad más lenta que la economía en su conjunto. Ese 3.5 es lo que llamamos la economía sin las zonas francas, o sea, sin todos estos regímenes especiales de trabajo. En este 3.5, ¿qué es lo que está bueno? Básicamente todo lo que vemos afuera de zonas francas, construcción, por ejemplo, comercio, comercio de vehículos, todo este tipo de actividades, servicios médicos, servicios de educación, publicidad, etcétera, ¿verdad? Todas las industrias que estamos fuera de zonas francas son las que nos vemos reflejadas en ese 3.5. Y a lo mismo, pues por ser
Un índice en realidad lo que está tratando o lo que comprende son bastantes industrias que también dentro de ellas estamos revisando, estamos viendo diferentes velocidades. De la misma forma, a pesar de que es un crecimiento más bajo que la economía cuando consideramos las zonas francas, sí es importante destacar que vemos una pequeñita tendencia positiva y esto en materia de crecimiento económico es bastante bueno. Cuando uno este, está analizando datos de la economía, datos económicos, siempre trata como de adentrarse un poquito en las diferentes industrias y, bueno, tratar de obtener la mayor cantidad de información de cada una de ellas. Nada más para terminar de hablar del punto macro, si vemos en lo que son el crecimiento económico, cuando nosotros tomamos el crecimiento del mes no interanual, o sea, no comparándolo con 12 meses antes, sino que lo comparamos con el mes anterior, ¿verdad? Y anualizamos ese crecimiento, sí podemos corroborar que la economía mes a mes viene ganando fortaleza. Si ustedes ven, hubo un pequeño descenso ahí hacia marzo, que la economía quiso enfriarse, pero en el último trimestre pues recuperamos tracción, ¿verdad? Recuperamos momento y andamos por ahí arriba del 7%. Cuando nos metemos dentro de las diferentes industrias para ver qué es lo que está aportando crecimiento a la economía, vemos que efectivamente lo que es construcción es uno de los sectores que más dinamismo está inyectando. Si ustedes ven, construcción va con un índice de crecimiento interanual de un 26%. En realidad eso es un número bastante robusto y se diferencia de lo que vimos en los 5 años antes de pandemia y obviamente en pandemia. Y básicamente es una construcción impulsada por construcción privada. Aquí no hay proyectos públicos o por lo menos no es lo que le mete actividad a este sector, sino que es básicamente actividad privada, residenciales de ingreso medio, medio alto, oficinas, edificios, edificios con fines comerciales y ese tipo de construcciones pues es la que tiene a este sector bastante alto. Claramente también aquí hay un efecto de mucha construcción que no salió al mercado durante el 2020, 2021 y ahora pues en datos a mediados del 2023 pues sí vemos que la construcción arrancó bastante, ¿verdad? Y eso es bastante positivo porque la construcción es un sector que por su naturaleza tiende a vincular a muchos otros sectores, no solo en materia de empleo, sino en demanda, por ejemplo, de artículos para el hogar, en demanda de crédito, en demanda de los mismos materiales de construcción. Entonces, es un sector que por sí mismo tiende a tener lo que se llama un derrame bastante positivo sobre industrias relacionadas. En mejores desempeños, pues ahí también tenemos lo que son las actividades de servicios. Ver que Costa Rica es una economía básicamente de servicios. Este es el sector que comprende la mayoría de la actividad económica y está creciendo a una tasa bastante fuerte, un 13%. Ahí están servicios profesionales desde por ejemplo, ingeniería, publicidad, mercadeo, ¿verdad? Todo lo que son esos servicios que vendemos tanto a lo interno del país como a lo externo. Y adicionalmente, dentro de ese top 3 se metió lo que es la industria manufacturera, pero ahí hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? Y explicar que manufactura está ahí básicamente a causa de las zonas francas, que están creciendo a tasas de un 23%, que son tasas extraordinariamente altas y que ya tienen rato de mantenerse en esos rangos que son excepcionalmente altos. Pero fuera de eso, lo que no es zonas francas y es industria local propia, textiles, por ejemplo, lo que tiene que ver con papeles, lo que tiene que ver con productos industriales, eso más bien está creciendo a tasas realmente bajas, varios años de crecer por debajo inclusive de un 2%. Ahora estamos viendo un pequeño rebote en la parte manufacturera, más que todo en el área de productos químicos y similares, pero sí es un sector que definitivamente lleva rato de estar creciendo a tasas bastante modestas, ¿verdad? Igual aquí no quedó, pero igual está la agricultura que ha tenido años difíciles, primero por mucha lluvia el año pasado, precios de los fertilizantes y materias primas adversos y últimamente pues ha estado recuperando un poquito.
Y los que están en el piso, ¿verdad? Que decimos en los que están a la cola en cuanto a crecimiento económico, bueno, lo que tiene que ver con alojamiento y servicios de comidas, lo que tiene que ver con electricidad y servicios públicos y administración pública. Esos son, digamos, los sectores rezagados que van a la cola o los que están creciendo, inclusive decreciendo, ¿verdad? Tasas negativas. Pero en general, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que uno puede dar? Que el crecimiento está robusto, viene acumulando tanto un impulso por lo que es la salida de la pandemia, pero también estamos recibiendo beneficios por lo que son el crecimiento en construcción en zonas francas que están inyectando a otros sectores también de dinamismo económico. Entonces, ese 6.4 se da a pesar, ¿verdad?, de que tuvimos un 2022 con condiciones adversas en tasas de interés y en inflación, y eso vale la pena destacarlo. Pasando un poquito a lo que tiene que ver con consumo y crédito, ¿verdad? Que esto es uno de las piernas importantes de la economía, ¿verdad? Principalmente el crédito. Observamos que el crédito venía recuperándose después de la pandemia, que es estos años por aquí del 2022, 2021, venía recuperándose no tanto el crédito en dólares, ¿verdad? Acuérdense que el tipo de cambio iba al alza, sino que durante ese periodo de tipo de cambio al alza, lo que se recuperó principalmente fue el crédito en moneda nacional, tanto que llegó a un crecimiento interanual, o sea, año con año, de un 12%. Pero ese 12% coincidió también con la fecha en la que el Banco Central ya venía elevando sus tasas de interés y hacia mediados del año pasado las elevó o apretó esos aceleradores con más, frenos con más fuerza, llevó a la tasa en ese momento rápidamente arriba de un 7%, después de un 8%, y efectivamente, ¿verdad? Se sube las tasas de interés, lo primero que va a haber es la demanda por crédito enfriarse. Pero ojo, qué curioso, a la medida que se va desacelerando en crédito en colones por tasas de interés bastante altas en moneda nacional, ¿qué es lo que hace la gente? Ve el tipo de cambio bajar y entonces empieza también a demandar crédito en dólares o a desplazar esa demanda de crédito en colones, empiezan a pasarla nuevamente a dólares, al punto que quitando los efectos del tipo de cambio, el crédito en moneda extranjera hoy por hoy crece a una tasa de un 8.9. Si ustedes ven, es la más alta desde las épocas del 2016 para atrás, ¿verdad? Este, y muchas cosas que decir al respecto, ¿verdad? Primero, la corta memoria que tenemos, ¿verdad? Ahí hay un tema definitivamente donde se estima que al final el riesgo cambiario es bajo o que cuando se eleva y se empieza a materializar, pues va a haber un banco central que me proteja de alguna forma y por tanto, pues tendemos a subestimar ese riesgo cambiario. Y por otro lado, definitivamente las tasas en colones pues subieron a niveles que se juzgaron en algún momento excesivos para lo que estábamos ya viendo en materia de inflación. Igual, también vale la pena decir que moneda extranjera tampoco es que el crédito en dólares, si bien está un poco más accesible que el de colones, las tasas en dólares que prevalecen son tasas altas, ¿verdad? Lo que son respuesta de una Reserva Federal que ha subido también en los últimos 11 meses su tasa de política en uno de los episodios más agresivos. No es el más agresivo, pero es de los más agresivos en que la Reserva Federal también ha subido sus tasas de interés, al punto que la tasa de corto plazo de un día plazo en dólares está en 5.50. Prime Rate, que es una de las tasas que se utilizan en los créditos variables en Costa Rica, la tenemos en un nivel de 8.50, ¿verdad? Y bueno, la LIBOR ya no existe, ahora está la soft, pero también tenemos referencias bastante altas, máxime cuando le sumamos pues el premio que adicionalmente se cotizan los créditos. Pero aún así, lo importante es que el crédito como un todo al sector privado está creciendo, es necesario para la inversión y para mantener el consumo y la demanda interna, pero sí, efectivamente es interesante ver esa recomposición en la demanda por crédito hacia un crédito en dólares que en el corto plazo es una válvula porque las personas
sigan adquiriendo ese crédito, pero en el mediano y largo plazo, pues es un riesgo que enfrenta el país, ¿verdad? La exposición de una gran masa de personas, en su mayoría que no ganan en dólares, teniendo pasivos en moneda extranjera. Un tema que ustedes, bueno, ya lo conocen porque es una discusión bastante viejilla en el país. Consumo, vean que el consumo, esos datos que tenemos abajo son datos trimestrales anualizados de lo que es el consumo de los hogares y es importante ver que a pesar de ese enderecimiento de las condiciones financieras, el consumo está o no ha perdido impulso y viene mostrándose a niveles del 4,15%, cuando el promedio de los últimos 10 años es de un 3,7%. O sea que el consumo, la demanda interna de los hogares es una demanda que por lo menos está ayudando o es de las piernas que trae este crecimiento que estamos viendo en la economía. Sí es importante destacar varias cosas, ¿verdad? Conforme el crédito se hace caro, los hogares ese consumo no lo están haciendo en bienes duraderos. De hecho, que la demanda de bienes duraderos tiene 3 trimestres de caer. ¿Qué son bienes duraderos? Todo lo que está pensado para consumos más allá de un año. Desde vehículos hasta elementos del hogar, una refrigeradora, una lavadora. Y lo curioso es que la mayoría de estos bienes se compran utilizando algo o bastante crédito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ve los efectos que ha tenido esas tasas altas en los créditos. Em, Igual, la demanda por bienes no duraderos también viene descendiendo. ¿Qué son bienes no duraderos? Ahí está desde la gasolina hasta los alimentos. Y lo que sí ha venido mejorando es la demanda por servicios, servicios, por ejemplo, servicios médicos, servicios de ingeniería, de publicidad y los bienes semiduraderos, em, ropa, por ejemplo. Y en el tema de los servicios, uno también puede explicarlo por un efecto que hubo en pandemia, ¿verdad? En pandemia lo que hicimos fue consumir bienes. ¿Por qué? Porque los podíamos comprar por internet, llegaban a nuestras casas y más bien nos alejamos del consumo de servicios, ¿verdad? Donde se necesita ese encuentro con el doctor, ese encuentro con la psicóloga, ¿verdad? Que eso requería presencia y eso se pospuso. Y naturalmente, pues esa demanda pues se ha venido a acumular y a satisfacer en los últimos periodos. Entonces, este es más o menos el cuadro que estamos viendo en lo que es la demanda interna. Aquí hubo también una afectación importante en el salario real de los hogares por la inflación, pero vean que la inflación alcanzó un pico a mediados del año pasado y a partir de ahí descendió con fuerza. Y esa inflación siempre estuvo concentrada en bienes y no en servicios, y más que todo en bienes regulados y en bienes importados. Es decir, que uno pasado el tiempo pues podría tener elementos para decir que no era una inflación hecha en casa, ¿verdad? No era que nuestra economía estaba carburando o creando empleo a niveles extraordinariamente altos, se elevó la demanda y eso le trajo presión a los precios, sino que más que todo era una demanda importada, materias primas altas, gasolina altísima, ¿verdad? Tuvimos también las noticias de la invasión de Rusia a Ucrania, que eso impactó todos los mercados de materias primas y lo sigue impactando. Y bueno, todo eso junto con la crisis de contenedores y varios elementos más, pues nos llevaron a esos picos que hoy por hoy están bastante lejos y más bien estamos en niveles de inflación por debajo, acumulada por debajo del interanual, por debajo del 2%. Em, Importante, bueno, uno dice, con esta inflación tan baja, pues tenemos todavía espacio para que el Banco Central nos siga flexibilizando esas tasas de interés, esa política monetaria, pero también aquí hay restricciones impuestas no tanto a lo interno, sino a nivel internacional, que es como vamos a ver. Pasando a la política monetaria, ustedes recuerdan que, bueno, las tasas de interés estaban en niveles bajos, bajísimos. Fueron niveles que se trajeron precisamente para estimular la economía en la época del COVID, la pandemia, pero una vez que nos empiezan a caer las presiones inflacionarias o sobre los precios, el Banco Central en cuestión de 4 o 5 subidas lleva la tasa de 0,75 hasta un 9%. Em,
Y desde ese 9% lo que nos hemos devuelto son 150 puntos, estamos ahorita en 650, que sigue siendo un nivel, si ustedes ven, de los más altos en más de 7, 8 años. Este, mm, ¿Qué dice el Banco Central? Bueno, el Banco Central efectivamente reconoce que las presiones inflacionarias han disminuido y que hay espacio para que la política monetaria pues sea un poquito más laxa. Sin embargo, sí lo hemos visto a lo largo de los diferentes participaciones de voceros del Banco Central en diferentes foros, que hay un cuidado que se están teniendo o que ellos quieren guardar con respecto al nivel que tienen las tasas de interés en dólares. Es decir, yo bajo mi política monetaria a 6.50, podría bajarla muchísimo más porque en este momento no hay presiones inflacionarias significativas. Podría tener la tasa en 5, por ejemplo, este, sin arriesgar a que se me desanclen esas expectativas de inflación, pero no se quiere hacer. ¿Por qué? Porque la Fed tiene su tasa en 5.50 y el Banco Central está cuidando que ese premio que tiene que tener la moneda local por encima de la moneda extranjera, en este caso del dólar, no se achique. Es decir, que no vaya a darse el escenario donde las tasas de interés en dólares son iguales o más altas que las tasas de interés en colones. ¿Por qué? Porque definitivamente eso me detona un episodio cambiario tarde o temprano. Entonces ahí hay un elemento de cuidado que está teniendo el Banco Central y que obviamente como todo en política y es principalmente en política monetaria, pues tiene sus pros y sus contras y sus personas a favor y personas con argumentos en contra. Bueno, pasándonos al tipo de cambio, ya que estamos hablando de ese tema, aquí definitivamente tenemos ya bastante tiempo, estamos acumulando un año de que mes a mes es extraordinaria la cantidad o el superávit de dólares que están reportando los intermediarios cambiarios. Tanto así que en marzo se reportó un excedente, o sea, de las compras y ventas que se hacen a nivel mensual en el país y no el sector público, sino nosotros, ¿verdad? Las empresas, las personas, hubo un excedente, es decir, se ofreció al mercado 907 millones de dólares más de lo que se compró en ese mes de dólares. Eso es lo que se llama superávit de divisas normalmente nos referimos a ese superávit como un superávit de divisas del mercado minorista, ¿verdad? Porque aquí no están las empresas del Estado ni las operadoras de pensiones, sino que están empresas que aunque bien son grandes, pues somos del sector privado. Entonces, es impresionante ese 907 millones. Se unieron varias cosas en ese mes, ¿verdad? Hubo impuestos anuales, ¿verdad? Ya impuestos que vienen con un nivel de actividad económica alto y que ya vienen con todas las de la reforma fiscal totalmente incorporadas, ¿verdad? Diferente al año 2021, que todavía habían temas de COVID y habían ciertas industrias que estaban en esas transiciones. Actualmente ya estamos con el IVA prácticamente en todos los sectores a los cuales se iba a poner, en los niveles que se iba a poner, incluyendo construcción. Y entonces, bueno, tuvimos 907 millones de dólares. Ese mismo año o en ese mismo trimestre, en enero, hubo un vencimiento en el mercado internacional de 1.000 millones de dólares de un bono de Costa Rica. Y lo curioso es que en ese enero registramos ingresos bastante acorde con ese vencimiento en enero, que también era la temporada alta de divisas. Sin embargo, nosotros que tenemos bastante contacto con inversionistas institucionales, locales, internacionales, ¿qué estuvo pasando en esos periodos? Que cuando llegaban, habían vencimientos en dólares, las tasas en colones estaban tan altas, ¿verdad? En ese momento, en enero, uno podía conseguir inversiones a un año plazo en títulos estatales a 10%, o sea, 10% neto a un año plazo. Entonces fueron unos meses desde noviembre del 2022 y todavía hasta marzo, abril de este año, fueron meses donde las decisiones de inversión iban con un fuerte incentivo al tema de colones, ya sea
Si tuve vencimientos en dólares, los colonizo e invierto en colones, o si tengo colones, no los dolarizo, sino que los invierto en colones. Y eso definitivamente pues afectó también el mercado cambiario en esos periodos. Otra cosa importante que hay que mencionar, si ustedes ven, las barras verdes son ese excedente de dólares que hemos tenido este año mes con mes. Ciertamente siempre el primer cuatrimestre tiende a haber una oferta mayor de dólares, tiende a disminuirse hacia mediados de año y vuelve a aparecer o a resurgir por ahí otra vez de octubre, noviembre y diciembre. Em, Vean que el año pasado, los meses de mayo, junio, básicamente lo que se compraba en el mercado minorista era igual a lo que se demandaba. O sea, el excedente, los sobrantes fueron muy, muy poquitos y por eso pues también tuvimos aquella presión sobre el tipo de cambio. Pero vean qué vacilón lo que pasa entre junio y julio, donde pasamos de prácticamente no tener excedente en el mercado de divisas en junio, ¿verdad? Por apenas 48 em, 48 millones de dólares, que para este mercado no es nada, en junio, y al mes siguiente, en julio, tuvimos 387 millones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó de un mes a otro que hizo que el mercado se volviera tan superavitario? Y ahí el único cambio importante en la configuración de los mercados fue que las operadoras que antes compraban y vendían dólares, hacían sus operaciones cambiarias en el mercado minorista con los bancos de su selección en el momento en que así lo consideraran apropiado. A partir de julio tienen que operar en el mercado mayorista. Entonces yo saco un demandante bastante grande de divisas y lo mando a otro mercado, ¿verdad? Entonces ese excedente que venía en niveles bajitos de repente se me dispara. Y no solo eso, también coincide con la época en que las tasas en colones empiezan a alcanzar esos niveles bastante altos. Pero ahí es que ese 9% que tenía el Banco Central ya para octubre del año pasado, en materia de inversiones, implicó que había alternativas para invertir arriba del 9% en colones. Habían, por ejemplo, bonos del gobierno a 12, 13 años plazo que se negociaban con tasas casi de un 11%, siempre bajo la conciencia de que esos niveles no iban a durar mucho. Entonces hubo muchísima demanda por títulos que se sabía que eventualmente iban a subir de precio y uno iba a poder venderlos y sacarle pues una rentabilidad bastante jugosa al periodo de la exposición. Y bueno, eso estuvo ahí, ¿verdad? En este momento ya no existe con en ese nivel o en ese de esa forma tan material que estaba en esas épocas, pero sí se dio bastante y afortunadamente, ¿verdad? Porque también no solo lo hicieron inversionistas, sino también lo hicieron operadoras de pensiones y de ahí que tuvimos una bonita recuperación en los rendimientos a lo largo de estos últimos meses. ¿Qué creemos? Bueno, creemos que en el mediano plazo, al fin y al cabo, cuando hay tasas de interés altas en una moneda, que es una moneda que goza de confianza, esa moneda se aprecia. Y en este caso, esa moneda es el dólar, ¿verdad? En este momento, las alternativas de inversión en dólares para plazos similares a las de colones están bastante atractivas y eso está haciendo que el dólar como moneda se esté apreciando en los diferentes mercados, ¿verdad? Principalmente entre las economías desarrolladas. Tuvo un descenso, un retroceso ahí hacia más o menos entre marzo y abril, pero en los últimos 3 meses el dólar de nuevo ha estado ganando bastante demanda. ¿Por qué? Bueno, porque las tasas de interés son bastante altas. Em, y eso es así, es como siempre ha funcionado y como funcionará. Y más datos del mercado cambiario interesantes. Bueno, vean qué interesante es lo que es la demanda promedio diaria de divisas versus la oferta promedio diaria. Si ustedes ven ahí en abril, por ejemplo, la oferta diaria promedio del mercado estuvo en 136, casi 137 millones. O sea,
Normalmente en promedio, cualquier día, 137 millones de dólares es lo que se ofrecía versus una demanda de 91 millones de dólares. Y de ahí esa brecha, ¿verdad? Que han significado excedentes que han puesto presión a la baja en el tipo de cambio. Hoy por hoy seguimos con datos altos en lo que es la oferta. Vean que, por ejemplo, lo que es agosto quedó con 124 millones de dólares ofrecidos diariamente, pero vean que la demanda aumentó, ¿verdad? Tenemos 116 millones, o sea que esa brecha diaria o esos excedentes o esos dólares que están por ahí dando vueltas y que al final llegan a poner presión al mercado mayorista ha sido menor. Sin embargo, sigue siendo positiva a favor de los excedentes en dólares. Y otro elemento interesante es que la variación del tipo de cambio en el último cuatrimestre ha sido un 0,9. O sea, hemos tenido prácticamente un tipo de cambio con fluctuaciones mínimas. No podemos decir que ha sido estable porque han habido diferencias de 4 o 5 colones en algunos de los momentos, pero sí hemos estado en ese nivel bajo que podríamos ponerle algo parecido a 540, 535 en el mercado Monex. Y a partir de ahí, pues los incrementos que han habido no han logrado sostenerse en niveles más altos, ¿verdad? Por por estos excedentes que hemos tenido de divisas. Em, ¿Qué se puede decir aquí? Bueno, hay muchos temas que son algunos estacionales, hay muchos también relacionados a lo que son los flujos de turismo, de inversión extranjera directa. También tenemos muchas empresas en los regímenes especiales que traen dólares para pagar sus planillas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las quincenas están vendiendo dólares y lo hacen sin importar el nivel del tipo de cambio y sin importar temas que tienen que ver con la demanda y la oferta de divisas, como por ejemplo las tasas de interés. Es decir, son flujos, podemos decirles ciegos, se llegan a vender se cotizan siempre. Y eso es lo que hace que mes a mes, aunque el mercado a veces logre recuperar un poquito en precio, cuando llegan las quincenas son cantidades tan abrumadoras de divisas que llegan al mercado que vuelven a caer, que vuelven a botar al tipo de cambio. Expectativas para que esto cambie, está complicado. Ya han pasado, digamos, los meses en que esperábamos que el mercado fuera menos superavitario, se ha mostrado igual de superavitario. Las tasas en dólares tienen que subir más o las tasas en colones tienen que bajar más para que empecemos a ver ese cambio de tendencia y que sea sostenido en el mercado cambiario. Sí, sí hay un tema que es evidente, ¿verdad? Que es que dado que el mercado ha sido superavitario durante todo el año, al final el nivel que prevalece y el nivel alrededor del cual fluctuamos es un nivel que es muy discrecional, ¿verdad? Uno se puede cuestionar, bueno, ¿por qué defendemos el tipo de cambio en 535? ¿Por qué no lo defendemos en 550? ¿Verdad? Va a pasar lo mismo. O sea, al final, todas las sesiones, el tipo de cambio, el banco va a tener que salir a comprar divisas. Otros dirán, bueno, ¿y por qué no, más bien no dejan que caiga más? Bueno, a nuestro gusto, una economía donde estamos en la zona de influencia de Estados Unidos, la mayoría de las empresas, e inclusive las que no tienen sus ingresos en colones, al final le venden a empresas o a industrias que están relacionadas a ingresos en dólares, ¿verdad? Y eso es una condición en Costa Rica que no vamos a cambiar. De la misma forma en que la cultura de dolarización, donde los tiquetes de mayor tamaño de consumo están en dólares, por ejemplo, los carros los cotizamos en dólares, las casas las cotizamos en dólares, las construcciones se cotizan en dólares, los proyectos grandes se cotizan en dólares. Entonces a uno le cuesta ver que el Colón vaya a ganar participación en estos temas transaccionales que ya son de esta forma, no solo por tradición, sino por un razonamiento económico que hay atrás, ¿verdad? Donde las empresas se van cubriendo del riesgo cambiario y entonces al final le cuesta a uno, inclusive en escenarios donde aumenta la demanda, el consumo interno, ver una mayor demanda por moneda nacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno al final estima
que Costa Rica ya es una economía bastante dolarizada y la política monetaria y los temas de tasas de interés, de repente estamos hasta más influenciados por lo que hace Estados Unidos que por lo que podemos hacer a nivel local. Igual vean cómo los volúmenes que se negocian en Monex siguen bastante altos. Este, ahí esta flecha anaranjada que tenemos es precisamente cuando entran a Monex las operadoras de pensiones y vean que, y además cuando ya las tasas de interés en colones empiezan a tener estos niveles arriba de un 7%. Coincide bastante con la época en que empezaron a llegar volúmenes más altos de negociación a Monex y hoy por hoy pues siguen bastante altos en niveles mensuales que superan los 600, 800 millones, cuando todos los años previos, desde el 2006, ¿verdad? Hasta la fecha del 2022, habíamos tenido volúmenes de negociación que no superaban de forma cotidiana o de forma mensual los 400 millones de dólares por mes. Entonces, sí hay, pues hay datos que son bastante reveladores de ese cambio que hemos estado viviendo también en la actividad económica y la composición de nuestro tejido industrial. En el frente público, ¿verdad? Que esto es algo que antes nos tomaba muchísimo análisis porque estábamos pasándola pues bastante mal, ¿verdad? Por ahí el 2018, 19, después 2021, cuando los ingresos tributarios se desploman, pues en realidad lo que ha sido 2022 y 2023 es un frente que uno analiza, pero siempre ha tenido un desempeño bastante positivo y en algunos casos sorpresivamente positivo. Estamos con un superávit primario, ¿verdad? Que no habíamos tenido de más de casi década y media. El gasto está creciendo, gasto total está creciendo en tasa de 4.3, el gasto corriente a una tasa del 2%, después de que venía creciendo con un promedio de un 11, arriba de un 11% en la última década. Y la deuda está a niveles de 60%, 61% del PIB. Aquí hay un tema del tipo de cambio que obviamente influye mucho, pero son niveles que son bastante buenos en comparación a ese escenario donde estábamos superando inclusive el 70% del PIB en deuda. Y otra noticia positiva es que el presupuesto del 2024 viene o se recargan en deuda en un 39%, ¿verdad? Cuando habíamos tenido datos normalmente por encima del 44, 45% deuda, el resto ingresos, esta vez pues tenemos un dato menor y eso tiene mucho que ver con ese superávit primario, es decir, los ingresos tributarios me alcanzan para pagar mis gastos corrientes en el mes y parte de mi carga financiera. Antes, mis ingresos tributarios no me alcanzaban para pagar los gastos corrientes, por lo que mes a mes yo tenía que incluir meterme en deuda nueva y además pagar el gasto financiero. Entonces, era una situación que llamamos de bola de nieve, que hacía que pues costara más pues llegar a esos niveles de estabilidad en las relaciones, no solo de deuda PIB, sino de gasto por intereses versus ingresos. Hoy por hoy estamos con un superávit. Ahora, tenemos poquito tiempo de tener ese superávit, entonces todavía no estamos viendo los efectos positivos sobre el crecimiento de la deuda cuando se tiene un superávit primario, el cual esperamos que se mantenga, a pesar de que hemos estado viendo ciertas noticias donde algunos sectores pues están escapando un poquito de la faja restrictiva que implica la regla fiscal, pero al menos en este momento los datos y las perspectivas son positivas. ¿Y qué significa eso ya para ir entrando, aterrizando en materia de inversiones y después de todos estos fundamentales que hemos repasado? Esa condición donde hay crecimiento económico relativamente bueno, donde la inflación viene a la baja y donde el gobierno está colocando menos deuda mes a mes en el mercado, lo que hace es que las tasas de interés vayan disminuyendo. Inclusive si el Banco Central se le herdea, ¿verdad? Se atrasa o pospone disminuir más su tasa de política monetaria, que la tiene en un 6.50, las tasas de interés en colones prevalecientes en el mercado van a disminuir. ¿Por qué? Porque hay excedentes de colones que no están logrando colocarse
¿Por qué? Porque el gobierno está poniendo o sacando menos bonos de forma mensual y esos excedentes terminan invirtiéndose en las alternativas disponibles en el mercado. Entonces tengo menor oferta de papel y tengo una demanda siempre creciente de oportunidades de inversión. Entonces eso está haciendo que las tasas estén disminuyendo y van a seguir haciéndolo, ¿verdad? En la medida en que el gobierno tenga datos positivos en el frente fiscal, el crecimiento económico esté avanzando y no hayan presiones inflacionarias, esas tasas de interés van a seguir disminuyendo. Actualmente lo que tenemos es una curva muy plana, es decir, si yo invierto a 4 años plazo en colones, voy a tener una rentabilidad similar a si invierto a 8 o a 10 años. Es decir, el mercado no me está pagando por asumir más duración ni por asumir más riesgo. Estamos con una curva que está bastante plana. En el corto plazo está relativamente alta porque está influenciada por esa tasa del Banco Central, pero en el mediano y en el largo plazo ha disminuido y va a disminuir más con toda certeza. Em, Consideramos, por tanto, que hay un importante potencial al alza en precios. O sea, yo puedo conseguir alternativas a 10 años a un precio X y es muy probable que en los próximos 4 o 6 meses esa alternativa que yo compré a ese precio X vaya a tener un precio más alto en el mercado. ¿Por qué? Porque se va haciendo escasa y se va haciendo atractiva respecto a lo que hay en ese momento disponible en el mercado. Nosotros estamos buscando o recomendando a nuestros inversionistas, pues invertir en el mediano plazo si es posible, o sea, si pueden invertir a 3, 5, 7 años, pues para nosotros ese es el mejor plazo. Si no se puede por un tema de aversión al riesgo, necesidad de recursos, de liquidez, pues las alternativas que hay de inversión de corto plazo, o sea, de un año, inclusive hasta de 15 días en el mercado, siguen siendo alternativas bastante atractivas por esta coyuntura que está prevaleciendo en este momento, tanto por la tasa de política del Banco Central, que a su vez está donde está por la tasa de política de la Reserva Federal. Este, y conforme con respecto a la tasa política del Banco Central, pues sí creemos que hay espacio para que disminuya. Pensamos que podría estar sin ningún problema en un 6%, pero sí vemos o sí percibimos que hay cierto recelo en cuidar ese premio que debe existir en colones respecto a dólares. Y un poco hablando de las tasas en dólares, estas gradas ahí para arriba, ¿verdad? Que van bastante pronunciadas. Esta es la tasa de referencia de un día a plazo en lo que son dólares. Vean que ahorita está en 5.50. Igual la Reserva Federal se apuró, primero se atrasó muchísimo diciendo que las presiones inflacionarias eran transitorias, que se iban a desvanecer, que no hacía falta subir las tasas de interés, pero bueno, ya después se dio cuenta que no eran tan transitorias, que había que actuar y entonces pues lo que hizo fue tomar armas en el asunto y elevar las tasas de una forma bastante agresiva, llevándolas a 5.50. La expectativa es que lleguen a 5.75, pero que la Fed se brinque la subida que está programada o que de lo contrario estaría programada para septiembre. Nuestra expectativa es que termine el año en 5.75. Ojo que eso es súper importante en materia de inversiones, ¿verdad? Cuando la Fed tiene la tasa en 5.75, significa que hay alternativas por encima del 5,5% en dólares de corto plazo y de riesgo bastante bajo. La inflación al consumidor en Estados Unidos de igual, ven que empieza a descender justamente igual que la de Costa Rica en junio del 2022, llegando a un 2.9 en la actualidad, pero con una gran diferencia, que la inflación subyacente, que es la que está detrás de la inflación al consumidor, y que incorpora elementos que se estima que van a permanecer por más tiempo, está todavía por encima de un 4%. Y esa es la inflación que se llama pegajosa y es la inflación por la cual se considera que la Fed no se va a detener aquí, sino que va a seguir apretando esas tuercas hasta que la economía se desacelere. ¿Y cuándo vamos a estar seguros de que la economía se desacelera? Bueno, cuando los datos de creación de empleo principalmente empiecen a ser más flaquitos o menos robustos de lo que han sido o lo que fueron por lo menos hasta el mes de mayo. Vean que los últimos 3 meses la creación de empleo en Estados Unidos ha estado
Se ha revisado a la baja y han sido números que están por debajo de esos 200,000 plazas netas por mes. Y eso pues lo que da la impresión es de que ya esa política monetaria de endurecer, que lo que busca es desacelerar la economía, pues pareciera que ya está logrando sus resultados, aunque suene paradójico, ¿verdad? Porque un banco central quiere inducir la economía a una desaceleración. Bueno, y porque es la única forma de cortar esas presiones que hay sobre los precios, principalmente en el sector de servicios, que es el sector igualmente más grande de Estados Unidos y por tanto el que más tiene influencia sobre el nivel de precios de la economía. ¿Qué es lo que hay ahorita en Estados Unidos? Vean que es bastante interesante. Una inversión en dólares a 5 años me paga menos que una inversión a 1 o 2 meses plazo. ¿Por qué? Porque el corto plazo es el que está influenciado por la tasa de política monetaria de la Fed, que está ahí justamente en 5,50, mientras que el mediano y el largo plazo está influenciado por otros temas que tienen que ver con expectativas de inflación de largo plazo, con expectativas de crecimiento, con tasas reales, con necesidad de ubicar los recursos a largo o mediano plazo, versus estarlos manejando a la vista con rendimientos y excedentes bastante frecuentes. Aún así, vean que aún así los rendimientos de largo plazo han subido. Por ejemplo, hace 3 meses estábamos con tasas a 10 años plazo, más o menos alrededor de un 3,8 y hoy por hoy estamos a tasas de 10 años plazo alrededor de un 4,3%. Tal vez para nosotros nos suena poquito, pero en materia de inversiones eso es un cambio bastante significativo y que influye muchísimo sobre los flujos financieros y la demanda de bonos en el mundo, ¿verdad? No solo de bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino hasta los mismos bonos de Costa Rica. ¿Por qué? Porque si los bonos a 10 años empiezan a ofrecer más rendimiento, los bonos de Costa Rica a 10 años, en teoría, también deberían ofrecer más rendimiento. Y bueno, ¿cuál es el camino también ya para ir concluyendo con el tema de en dólares? El camino que estamos previendo que nos espera. Bueno, primero que se anticipaba que la Reserva Federal subiera las tasas de interés hasta 5%. Yo creo que ahora ese dato se quedó corto y se está esperando que llegue a 5,75 y cuidado si no a 6%. Se espera que el dólar que se apreció o se está apreciando eventualmente empiece a perder demanda, que los datos de empleo que son robustos empiecen a ser más eh, débiles. Eventualmente estar seguros que la Fed ya no es que se va a brincar una subida de tasas de interés, sino es que ya las va a dejar ahí y que eventualmente las va a empezar a recortar. Y en ese punto, pues ya vamos a estar seguros que es porque la economía de Estados Unidos está en un episodio recesivo o de desaceleración importante. Y a partir de ahí, pues es que el mercado se adelanta y ya más bien empieza a brincarse esa etapa y dice, bueno, ahorita la economía va a rebotar, ¿verdad? Así es como va pensando la mente o cómo va actuando los flujos financieros en la mente de los inversionistas. Ahorita, ¿dónde estamos? Bueno, ahorita estamos ahí en esa banderita verde. Los datos de empleo empiezan a desacelerarse, pero de que la recesión que no ha llegado y que se espera desde hace más de un año llegue, pues, va a llegar, sí va a llegar. O sea, eventualmente la Fed va a hacer todo lo posible para que ese consumo se vaya desacelerando. Y aquí no me voy a meter mucho para no robarme más tiempo en el tema de las materias primas, nada más comentar que disimuladamente y poquito a poco el precio del petróleo ya está llegando a $90 el barril otra vez, ¿verdad? Por recortes más que todo de la OPEP y OPEP más Rusia. Y que eso pues eventualmente otra vez nos puede empezar a meter un poquito de bulla en lo que son las presiones inflacionarias. Haciendo el mismo ejercicio de los colones, ¿verdad? Las consideraciones de inversión, pero lo que es en moneda extranjera, consideramos que las tasas en dólares están no en su nivel más alto, creemos que van a subir, pero creemos que están cerca de ese nivel alto. Vemos que hay espacio para que la Fed haga 1 o 2 subidas adicionales en los próximos 6 meses. El endurecimiento de las tasas en Estados Unidos ha sido muy agresivo y esto da para otra charla por completo solamente de ese tema.
mencionar algunas cosas. Por ejemplo, que el costo promedio de una hipoteca en Estados Unidos hoy es el más alto en más de 10 años, está por encima de $2,700, lo que en Estados Unidos deja a muchísimas personas fuera de lo que puede ser una demanda por hipotecas. Entonces, lo que es un mercado residencial que ha estado con precios al alza y ha estado pues todavía subiendo por parte del combustible que traía pues pandemia, eventualmente tiene que desacelerarse. Y muchísimos de los analistas están viendo que la entrada de esa recesión o desaceleración, la puerta de entrada precisamente va a ser el mercado de bienes raíces y lo que son pues los bienes raíces comerciales. Em, pero de momento la economía sigue siendo resistente, sigue cada vez poniendo datos de consumo que siguen retando, pues, desafiando las expectativas del mercado. Sin embargo, pues tarde o temprano la realidad cae y la realidad es que cuando las tasas de interés están altas o muy altas, en el caso de Estados Unidos, también para las tarjetas de crédito, los autos, pues la demanda tiene que enfriarse. Entonces eso es algo que uno podría esperar ver por lo menos hacia finales del próximo año. Vemos que las inversiones, las alternativas de inversiones en dólares en este momento son múltiples, son atractivas. Nunca ha habido, diría yo, en los 15 años que tengo de trabajar en esto, tantas alternativas para invertir en dólares, asumiendo poco riesgo y en plazos relativamente cortos, donde hayan tasas de interés que aún contrastadas contra las expectativas inflacionarias son tasas de interés bastante atractivas. Por ejemplo, tesoros de Estados Unidos, que esto se compra igual que como se compra un CDP por internet o por la página del banco. Tesoros de Estados Unidos rindiendo 5.50 en el mercado, ¿verdad? De forma neta. Esto es, nunca había estado ahí, ¿verdad? Ni siquiera, bueno, nunca y especialmente después de la crisis del 2009. Tesoros a un año a tasas de un 5,38, fondos a la vista de liquidez, en el caso del nuestro, fondos a la vista ofreciendo 3,90 como rendimiento, que son inversiones que están a la vista, pero aún así cuando cierra el mes uno sí ve ese depósito, ese crédito por efectos de intereses, ¿verdad? Que es algo que normalmente siempre era despreciable en los fondos a la vista. Inversiones a 15, 20 días plazo ofreciendo un 6% en el mercado de recompras, ¿verdad? Aquí es donde yo me meto y financio operaciones de 15, 20 días con subyacentes públicos. Mercado de liquidez a un día plazo ofreciendo tasas de un 4%, el mercado de liquidez del Banco Central. Y en el caso de dólares, los colones también, ¿verdad? En que los colones un día plazo están ofreciendo tasas de 6,50, operaciones de 15, 20 días 7,50, un título de Hacienda un año está en 5,8, a 2 años están en 6,70. Que si bien a uno por ser moneda nacional de repente no le parecen tasas tan buenas para hacer 1 o 2 años, sí creemos que en 3, 4 meses uno va a echar la vista atrás y va a decir, bueno, yo hubiera invertido ahí porque las que van a prevalecer estamos seguros que van a ser más bajas. Financieras, por ejemplo, financieras, de las operaciones más grandes que hay de las financieras más grandes, a un año ofreciendo tasas netas de 8,50 en colones. Entonces, este escenario donde los bancos centrales mantienen las tasas altas por lo que fueron los episodios inflacionarios y por todavía ese núcleo que persiste en materia de inflación, es lo que hace que las tasas de corto plazo pues estén altas, no solamente en colones, sino en dólares y nosotros pues en el puesto bolsa con las empresas y clientes que trabajamos, sí hemos exhortado mucho a que le saquemos provecho a este escenario. Y, más que todo en el manejo de la liquidez, ¿verdad? En este momento manejar liquidez puede ser rentable, lo que es dramáticamente diferente a lo que vimos en la mayor parte de esta década. Y con eso concluimos. Espero que haya sido información valiosa para ustedes. Para nosotros, pues como les comentamos, encantados de conversar de estos temas que son nuestro día a día. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias por las explicaciones tan detalladas en cada una de los indicadores. Y aquí tengo varias consultas que nos han estado haciendo, entonces voy consultando que dicen, bueno, hay varias que son sobre el tema del tipo de cambio y la expectativa de cierre para este año. Exacto, esa es como la primera.
tengo varias. Bueno, me imagino que eso se repite montones porque Sí. esto siempre nos preguntan en todas las charlas. Bueno, igual, predecir el tipo de cambio, inclusive con modelos de econometría y todo lo que uno se invente, es un ejercicio pues bastante difícil y casi siempre lleva a resultados erróneos. Pero la expectativa que tenemos es que el tipo de cambio ronde por los niveles donde estamos, más o menos entre 535 y 550. Hay muchos excedentes en la economía y como mencionamos, ya son cosas que más que episodios se han vuelto parte de la realidad de nuestro mercado cambiario. Entonces, van a afectar esos niveles. Por ejemplo, aunque en septiembre la demanda por divisas tiende a subir por el tema de importaciones y mucho tiene que ver con las importaciones de la mercadería de fin de año, ¿verdad? Al final vamos a tener noviembre que viene lleno de oferta de divisas siempre, ¿verdad? Porque empresas tienen que pagar los marchamos de toda su flota de vehículos. Todos tenemos que pagar los marchamos que se pagan en colones, ¿verdad? Vienen los aguinaldos, entonces esos flujos que están ahí en planilla quincenal, de repente caen junto con las quincenas y entonces el mercado se inunda de dólares. Entonces, aunque el mercado encuentre la forma de ir negociando a niveles más altos, si el Banco Central no defiende esos pisos y va marcando un piso conforme vamos subiendo, las estacionalidades tienen el poder de derrumbar y traerse el tipo de cambio abajo. Por eso es que los modelos cuesta tanto que funcionen, ¿verdad? Porque al final hay una decisión indiscutible de a dónde va a defender el Banco Central el tipo de cambio. Esa es la pregunta titular siempre. Ujú, Otra que nos están ujú, haciendo acá, dice Rubén, ¿por qué no ganaría más apreciación el colón si tenemos inversiones que están viniendo, zonas francas, por ejemplo, o productos del nearshoring y friendshoring? Este fenómeno está ocurriendo en México, también donde su moneda se ha ujú. apreciado mucho Apreciado. más este año. Ujú. Ujú. Sí, nosotros estamos igual, estamos apreciados, ¿verdad? Y pasamos de niveles casi de 670, ¿verdad? Inclusive en algún momento casi 700 a niveles de 534. Sin embargo, lo que es la velocidad y la magnitud de los movimientos, si nos comparamos con México, ha sido diferente, ¿verdad? Ellos ahorita están negociándose a 18, después de estar en 19 y venir de 20. Nosotros, pasamos un 20%, ¿verdad? Este, y el nivel de dolarización de Costa Rica es dramáticamente más alto, principalmente en el tema de créditos, ¿verdad? Uno está acostumbrado a ir a pedir un crédito y decidir uno mismo si quiere el crédito en colones o en dólares, igual con las cuentas de ahorro, ¿verdad? Uno está acostumbrado a ahorrar en la moneda que uno quiera y pasar colones a dólares cuando uno quiera. En el resto de economías esto no es así, ¿verdad? Inclusive muchas personas se les para el pelo, literalmente cuando uno les comenta, bueno, yo tengo la hipoteca de mi casa en otra moneda diferente a la que gano. Es como, ¿qué? ¿Verdad? Eso es un nivel de riesgo tan alto, pero que nosotros los ticos estamos acostumbrados por esa dualidad que tenemos en el manejo de créditos y de ahorros. Y todo ese tipo de cosas a la larga a lo que influyen es que no esté muy bien definido el alcance del colón, ¿verdad? A veces parece que el colón se está volviendo una moneda de trámite, ¿verdad? La gente le pago en colones, en lo que es pago impuestos en colones y pago en colones planillas y pago en colones la caja, por ejemplo, pero todo lo demás lo hago en dólares. Otra de las consultas que nos hace en este caso, Darwin dice, ante un eventual ingreso de eurobonos a final de año, un incremento en el gasto operativo de zonas francas y otros ingresos por inversión extranjera directa, ¿podríamos esperar una disminución del tipo de cambio para el 2024? El tema operativo de zonas francas sí afecta directamente el tipo de cambio, ¿verdad? Porque estas empresas llevan sus dólares y los pasan por colones. Y es el tema que mencionábamos, que al final esos flujos operativos que son ciegos a elementos de oferta y demanda de divisas, pues que se dan siempre, o sea, no importa el nivel de tipo de cambio, siempre se dan, son los que nos hacen que sea difícil ver una tendencia sostenida al alza en el tipo de cambio. Pero el tema de los eurobonos no.
¿verdad? Los eurobonos son recursos que entran en dólares, se guardan en dólares en las reservas del Banco Central y cuando van a ser vendidos, si es el caso que se decide venderlos para hacer algún gasto en colones del sector público, el Banco Central se los compra, ¿verdad? Entonces no pasa por Monex y no pasa por las ventanillas, o sea, no se mete dentro de ese flujo vendedor, sino que se tramita aparte. Y lo que hace es más bien que el Banco Central, al comprar esos dólares, lo que está haciendo es aumentando la liquidez en colones, lo que eventualmente lleva al tipo de cambio a depreciarse. O sea, lo que uno cree que va a pasar, en teoría, pasa al revés, ¿verdad? Y puede darse el caso también de que el gobierno use los dólares para pagar deuda en dólares. Entonces, esos dólares no pasan por el mercado cambiario y por tanto no presionan ese nivel. Donde hay una influencia es en el tema en que si se hubieran ocupado dólares, de repente el sector público no los está comprando porque los tiene ahí, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hace es que el mercado esté un poquito más holgado, el Banco Central no le vende dólares al sector público, entonces no tiene que ir a recuperarlos a Monex y de repente eso es la influencia que tiene no ejercer presión al alza en el tipo de cambio, pero de forma directa no lo tiene, o sea, de forma directa se tramita por entre el Banco Central, las reservas y afecta la masa monetaria en colones. Ok. ¿Cómo se comporta la tendencia de inversión? ¿A la vista o futuro? ¿Cuál está creciendo más? Vieras que esa es una buena pregunta interesante. Las tasas altas en corto plazo encandilan, por decirlo de una forma. ¿Para qué me voy a ir a invertir a 5 años si en corto plazo inclusive me gano un rendimiento más alto? Lo que pasa es que cuando uno está pensando en temas un poquito más especulativos, si se quiere llamar de esa forma, el que beneficia ahorita es el corto y el mediano y el largo plazo. Es decir, cuando las tasas de interés empiecen a bajar, mis inversiones de corto plazo no van a ganar en precio, ¿verdad? Porque la sensibilidad al precio es muy pequeñita. Es decir, si las tasas empiezan a bajar y yo tengo una inversión a 6 meses o a 4 meses, no va a haber no se va a apreciar en precio. Versus si las tasas empiezan a bajar y yo tengo una inversión de 5 o 10 años, ahí sí voy a ver una ganancia en el precio, la cual puedo ir a realizar al mercado y entonces tengo una ganancia en el principal. Entonces, el razonamiento de qué escoger viene por ahí, ¿verdad? Si yo soy un inversionista y no tengo necesidad de liquidez, nosotros estamos recomendando asumir un poco más de plazo, ¿verdad? Aunque hay un costo de oportunidad porque estoy dejando pasar una tasa, por ejemplo, un 5,40 a 6 meses versus un 4,80 a 7 años. Sin embargo, en año y medio, 2 años, esa inversión me puede dar una rentabilidad más alta que si yo me mantengo en el corto plazo y reinvierto en el corto plazo. Sin embargo, las, la, lo que son recursos que yo voy a necesitar en algún momento, que yo sé que los voy a ocupar en 6 meses, en un año y medio, quiero tenerlos bastante seguros y no me interesa eventualmente hacerlos crecer en principal o en precio, pues la recomendación es aprovechar este escenario actual y meterse en ya sea en fondos de liquidez, en recompras o estar comprando títulos a 6 meses o un año, pero no quedarnos en cuentas corrientes, porque si nos quedamos en cuentas corrientes, ahí sí es cierto que se nos fue el tren por traer ese tópico a la conversación. Y Ujú. eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que los inversionistas y las empresas inclusive, o uno como asalariado, no deje pasar esta coyuntura porque son pocas veces donde uno va a poder tener dineros a la vista, por ejemplo, un fondo a la vista y tener una rentabilidad sobre el mismo, ¿verdad? Normalmente las rentabilidades uno solo las consigue y como asalariado, por ejemplo, si invertía en los CDPs del banco. Ahora se puede ganar mucho más si puede pasarse a fondos a la vista, Y entro paradójicamente. a una última pregunta. Bueno, tengo una aquí de Diego que la quería dejar de última, pero esta de Aida dice que al principio de la charla en actividades económicas, bueno, se estuvieron hablando de los desempeños de los diferentes sectores y que ella quiere saber si hay algún índice que le pueda ayudar a visualizar el tema de las importaciones de productos. Específicamente ella menciona la industria química. ¿Qué tanta afectación podría tener para el Sí, 2024? bueno, vamos a ver, para saber un poquito más, escarbar dentro de las industrias, cuando uno se mete a la página del Banco Central, en indicadores económicos a la izquierda,
hay un reporte que se llama Informe Mensual de Coyuntura Económica. Si lo abre, hay una partecita donde el banco describe cómo están las diferentes industrias, está al principio del documento. Entonces ahí uno se puede dar una luz. Hay otra parte de comercio exterior donde el banco también hace algún desglose de cómo se están comportando las importaciones. Pero si ya uno quiere ir todavía más al detalle, se puede meter en el portal estadístico de Procomer y ahí marca importaciones y le tira todos los periodos que uno escoja y inclusive las agregaciones que uno quiera. Entonces, esa es una herramienta bastante útil para las personas que necesitan este tipo de información comercial en sus empresas. Perfecto. Y ahora sí cierro con esta que Diego está consultando sobre información de ACO, en este caso porque dice que quiere saber si con ustedes puede invertir en acciones, en ETF, bueno, ahí pregunta por las comisiones, pero más información de realmente cómo podrían invertir con ustedes. Claro, bueno, información de Acobo, nosotros tenemos 47 años en el mercado, ¿verdad? Puesto de bolsa fundador de la Bolsa Nacional y esto lo decimos siempre porque llegar a 50 años en un mercado que básicamente es de confianza y de transparencia, bueno, es un logro que nos gusta sacarle brillo. Somos regulados por Sujeval. Y bueno, aquí están la información en info@acobo.com o acobo.com. Ahí tenemos un chatbot que también va a dirigir a las personas y un ejecutivo eventualmente las estará contactando en un máximo de 24 horas. Entonces, por ahí puede ponerse en contacto con nosotros. Adicionalmente, en el tema de las inversiones, sí, tenemos primero un fondo accionario de ETFs que está indexado al Standard & Poor's 500. Entonces, si uno quiere invertirse en acciones, se mete en ese fondo, que de hecho por eso se llama conexión, ¿verdad? Porque es la forma de estar invertido en el Standard & Poor's 500, que es el mercado de referencia en términos accionarios, o el índice de referencia en términos accionarios. Y ya para hacer compras individuales con una cuenta de ejecución en el puesto de bolsa, las personas pueden comprar y vender lo que quieran. Entonces al ejecutivo nada más le pone en favor comprarme $5,000 en acciones de Apple a tal precio, y por eso se llaman cuentas de ejecución, ¿verdad? Porque ahí la persona es la que decide qué quiere hacer, qué quiere invertir o qué quiere vender. ETFs, acciones, fondos de inversión, etcétera. Y las cuentas de asesoría es donde más bien hay un asesor de inversiones de por medio, donde está diciéndole, vea, usted quiere comprar esa acción, pero esa acción ahorita tiene las peores recomendaciones y todo el mundo dice que está carísima, mejor no la compre todavía, ¿verdad? Ese tipo de acompañamiento o asesoría es lo que se tiene en las cuentas de asesoría, pero sí trabajamos con las dos, tanto ejecución como asesoría. Perfecto. Creo que con esto cerramos, Adriana. Muchísimas gracias a todos los participantes por conectarse y por participar en las charlas que generan. Lo que buscamos siempre es generar valor para las organizaciones y para ustedes mismos. Y Adriana, de verdad que muchísimas gracias por apoyarnos en esta gestión de charlas y realmente fue bastante específico y muy detallada y muy interesante. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. No, con muchísimo gusto. Estamos para servirles. Que tengan bonito día. Gracias. Y bueno, nada más los invito a estar revisando nuestras redes sociales porque tenemos otras charlas programadas. De hecho, el jueves tenemos una sobre el régimen disciplinario y la otra semana también tenemos otra sobre claves de liderazgo. Entonces, cordialmente invitados y esperamos que sea de interés para ustedes. Con esto terminamos la grabación de esta charla y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buen provecho.